Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrarnos nuestro podcast de hoy en la crisis de los misiles cubanos. Fijaros que el 1 de enero de 1959 los guerrilleros de Fidel Castro derrocaron la dictadura de Batista y establecieron en la isla de Cuba un nuevo gobierno revolucionario. Su ascenso al poder fue acogido favorablemente por un amplio sector de la opinión pública norteamericana y Fidel Castro celebró una rueda de prensa en Estados Unidos en la que aseguró que no contaría con ministros comunistas en su gobierno, el cual incluso fue reconocido por Washington. La visita que Mikoyan efectuó a Cuba en febrero de 1960 y el acuerdo que en esta ocasión se estipuló para la compra por parte de la Unión Soviética de la cosecha de azúcar cubano suscitaron la alarma en la capital norteamericana y en junio el Congreso aprobó la propuesta de la Administración de decretar el embargo sobre las importaciones de azúcar de Cuba, una medida que cerraba a la isla el principal mercado de su mayor y único recurso. En los meses siguientes, las relaciones entre los dos países fueron deteriorándose cada vez más. En enero de 1961, Estados Unidos rompía las relaciones diplomáticas con Cuba y en abril del mismo año, 1 millar de prófugos cubanos, ejercitados por la CIA, desembarcan en la isla por Bahía de Cochinos. Pero fijaros que fueron rápidamente derrotados por las milicias castristas. Era un típico ejemplo de acción encubierta que se resolvió en un clamoroso fracaso y en una pérdida de prestigio de la administración, a pesar de que Kennedy sostuviera que no se le había puesto al corriente. Es comprensible que en Cuba la tentativa de la bahía de Cochinos suscitara el temor de que ésta podría volverse a repetir y que la próxima vez sería de manera menos amateur y que en consecuencia se dirigiera a Moscú para pedir protección. En febrero de 1962, Raúl Castro viajó hasta Moscú y fue en esta ocasión cuando se decidió el envío de misiles de medio y largo alcance, de aviones y de un contingente de 42.000 hombres a la isla caribeña. La operación se llevó a cabo con el máximo secreto y ni el propio embajador soviético en Washington, Dobrynin, se le puso al corriente. ¿Cuáles eran los objetivos que Khrushchev pretendía conseguir con esta aventurada jugada? Pues fijaros que en el fondo lo único que podemos sacar son suposiciones, pero es probable que no solo se propusiera disuadir a los norteamericanos de efectuar un segundo intento de invasión de la isla, sino además y sobre todo nivelar la inferioridad de la Unión Soviética en el campo del armamento de misiles, inferioridad de la cual era muy consciente, instalando rampas de lanzamiento a pocas millas de las costas norteamericanas. Fijaros que no tuvo que pasar mucho tiempo para que los aviones espía y los satélites norteamericanos detectaran la presencia de las instalaciones de misiles soviéticas en Cuba. El 22 de octubre, el presidente Kennedy, en un dramático discurso, lo anunciaba al país y comunicaba su decisión de poner a la isla en cuarentena, impidiendo, si era necesario recurriendo a la fuerza, el tránsito de barcos soviéticos con carga de armamento hacia Cuba. Por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se barajaba la posibilidad de un enfrentamiento atómico directo entre las dos superpotencias y el resto del mundo éramos simplemente espectadores de todo ello. La sensación que entonces prevalecía en la opinión pública mundial de que durante la crisis de Cuba se corría el riesgo de llegar a una guerra termonuclear. Fijaros que quizá en lo que ocurría entre bambalinas no estaba muy claro, ¿no? Fijaros que a través de la documentación más reciente se llega a la conclusión de que por las dos partes se mantuvo el control de la situación y que ninguna de ellas nunca consideró la posibilidad de recurrir a las armas atómicas. También sabemos que después de haber decretado la cuarentena, el presidente Kennedy no solo resistió a las presiones de los distintos halcones que solicitaban una acción contra Cuba, sino que también buscó en todo momento el compromiso al que finalmente se llegó. También se sabe que el 27 de octubre, después de que un U-2 violara la frontera espacial soviética, despegó una formación de los MiG soviéticos para interceptarlo y que los F-102 norteamericanos dotados de armas atómicas abandonaron sus bases de Alaska para interceptarlos. El mismo día un misil soviético abatió otro U-2 norteamericano en el cielo de Cuba, pero en ambos casos se evitó el riesgo de una guerra por error.
Durante esta misma jornada, el 27 de octubre, después de varios días de frenéticas consultas y carteo entre Moscú y Washington, en un coloquio entre Robert Kennedy y Dobrynin se llegó a un acuerdo que por otro lado no se hizo público. Dicho acuerdo establecía el compromiso soviético de retirar los misiles de la isla y el americano de no invadir Cuba. Por parte americana se declaraba además la disposición para considerar la posibilidad de una reducción de otros armamentos. Con ello se hacía referencia a los misiles Júpiter que Estados Unidos había instalado en Turquía a finales de 1962 y que Khrushchev había solicitado que fueran retirados. Se respetó el acuerdo por ambas partes, los misiles soviéticos se retiraron inmediatamente y algunos meses después los norteamericanos en Turquía retiraron los misiles, que por otro lado ya estaban obsoletos incluso cuando los instalaron. La crisis de Cuba termina de este modo con un compromiso, pero no cabe duda de que gracias a la determinación que había demostrado, el presidente Kennedy salía de ella con un prestigio aumentado, mientras que Khrushchev, ya fuera porque se le echara en cara su imprudencia al instalar los misiles, o por todo lo contrario, como hacían los cubanos y los chinos, por su rendición al sacarlos, quedaba como perdedor. En Moscú muy pronto saldrán las consecuencias de dichas acciones. La conciencia del riesgo que se había corrido durante la crisis de Cuba tuvo sus efectos en las relaciones entre las dos superpotencias. En junio de 1963 los dos países llegaron a un acuerdo por el que entró en funcionamiento una línea telefónica directa, la llamada Línea Roja, que unía al Kremlin con la Casa Blanca. En agosto, los ministros de Asuntos Exteriores de la URSS, de Estados Unidos y de Gran Bretaña firman un tratado en el que se comprometían a poner fin a los experimentos nucleares en la atmósfera. Fijaros, el 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy, de visita en la ciudad de Dallas, moría víctima de un atentado sobre el que continúa, podríamos decir, pesando un gran misterio. Un año más tarde, en octubre de 1964, Nikita Khrushchev era destituido de su cargo. Sin embargo, a pesar de este doble cambio de la guardia en los máximos dirigentes, el diálogo entre las dos superpotencias continuará y producirá más resultados. En enero de 1967, Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra estipulaban un tratado que prohibía el uso de artefactos nucleares en el espacio, y en junio del mismo año tuvo lugar en Glasgow una conferencia entre el nuevo primer ministro soviético, Kosygin, y el presidente Johnson. Por último, en junio de 1968, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobaba con 95 votos a favor, 4 en contra y 21 abstenciones el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear, según el cual los estados firmantes provistos de armas atómicas se comprometían a no transferirlas a otros y los que no las poseían a no iniciar su producción. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.